El campo de Níjar es muy amplio y es una de las zonas que más están creciendo desde hace ya muchos años en cuanto a terreno invernado para dedicarlo al cultivo. Hay gente que llega, que consigue ubicarse correctamente, que encuentra un trabajo, que encuentra una vivienda digna, que se inserta socialmente, que tiene su familia, pero al mismo tiempo nos dejan de llegar nuevas personas que necesitan buscarse, iniciar ese recorrido. Y ese recorrido unas veces es de éxito en poco tiempo, pero la mayoría de las veces, si se consigue el éxito, se consigue después de bastantes años. Ese trabajo de 6, 8, 10 años hasta que la persona consigue una inserción laboral, cultural, social digna, es donde aparece la función de organizaciones como CEPAIN. Desde la persona que está en un asentamiento y que no tiene las necesidades mínimas cubiertas, duchas, lavandería, el asesoramiento jurídico para conseguir normalizar la situación administrativa, los permisos de trabajo y residencia, el asesoramiento en temas de salud, la búsqueda de una vivienda, el cómo salir de un asentamiento. De repente, en lugar de salir tú a buscar la empresa y pues intentar sensibilizar y convencer, te encuentras una empresa que te sale al encuentro. A primeros de año salió publicado un artículo en El País. La Fundación Esperanza Pertusa, su presidenta Esperanza, leyó el artículo, se puso en contacto con nosotros, se trasladó hasta Almería porque quería saber un poco más de esa situación y de esas personas. Pues yo creo que aproximarse a estas realidades nos da una visión mucho más amplia de lo que es la diversidad dentro de las empresas y de las oportunidades que nos brinda y de las dificultades también, pero también de los recursos que tenemos para hacerle frente. Y una empresa como Yosepo, que quiere trabajar la diversidad, pues tiene que ser capaz de ver todo lo que eso significa. El trabajo no es como debiera, no es continuado, no tienen papeles, no tienen proyectos de vida, no tienen casa. No sé si no estuvieran ellos, ¿quién lo haría? Si creemos que no nos hacen falta, creo que nos hacen mucha falta. Además, que el mundo tiene que estar abierto al mundo. Creemos en que hay que sumar para poder conseguir de verdad esa transformación que todos buscamos y por primera vez estamos soñando y estamos viviendo en primera persona y empezando a creernos que se puede conseguir. Es verdad que está la situación mal, que se ve el futuro difícil, que mis hijos quizás tengan que emigrar si quieren trabajar en lo que están estudiando, que España ha pasado una racha muy mala de crisis. Pero cuando ves cómo vive alguna gente, cómo sufre y cómo trabaja alguna gente, y a pesar de eso, las ganas de vivir, la voluntad de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir trabajando, y la alegría con el más pequeño logro, creo que es la mejor escuela que podemos encontrar para nosotros y para los que vienen detrás nuestro.